Buenas noches a todos y a todas. Bueno, como siempre es un placer estar aquí en mi segunda casa. Y lo primero es agradecer a toda la Junta Directiva, excluyendo a Alfonso, que me ha llamado públicamente viejo delante de todos, el que hayan pensado en mí para hacer una presentación inaugural del Congreso. Es un auténtico honor y bueno, pues agradezco muchísimo el hecho de que hayan pensado en mí para esta presentación. Cuando estuve hablando con Indiana acerca de los temas que podría abordar en esta presentación, bueno, pues decidimos conjuntamente que de lo que os iba a hablar o de lo que os voy a hablar es de enfermedades de transmisión sexual en relación con el VIH, centrándonos en algo que tocaba al final de Trip, que era el tema de enfermedades de transmisión sexual en lo que es el contexto, y esa va a ser una parte en el contexto de estrategias de prevención de la transmisión de la infección por VIH. Y el motivo es porque por un lado, me apasionan las enfermedades de transmisión sexual, es uno de los temas que más me interesan. Por otro lado, porque las enfermedades de transmisión sexual son tremendamente importantes, especialmente en el contexto de la infección por VIH, no porque ambas o porque las enfermedades de transmisión sexual son como el VIH una enfermedad de transmisión sexual, sino porque en la consulta nosotros vamos a estar un poco viendo bastantes enfermedades de transmisión sexual. Y finalmente porque yo creo que complementa el excelente programa de la AMBI de este año. Trip ha tocado muy por encima algunos estudios de prevención, pero yo creo que mañana el doctor Meyers va a abordar dos estrategias de prevención con antirretrovirales, como son el tratamiento como prevención y la profilaxis preexposición. Yo creo que yo lo que voy a hacer va a ser fundamentalmente centrarme en el impacto que puede tener estas estrategias de prevención de la transmisión del VIH, el tratamiento como prevención y la profilaxis preexposición, el impacto que pueden tener estas estrategias en enfermedades de transmisión sexual. Y este es un poco cómo voy a abordar, la agenda que voy a abordar a lo largo de esta noche. ¿Vale? Y, como os decía, gran parte de la presentación va a estar relacionada con enfermedades de transmisión sexual en el contexto de estrategias de prevención de la transmisión por VIH. Voy a hablar de la profilaxis posexposición con antibióticos en el contexto de la PrEP para evitar infecciones de transmisión sexual. Todo va a estar centrado en infecciones de transmisión sexual. Voy a introduciros un tema que yo creo que estáis empezando a ver, o al menos se está empezando a comentar en los medios de comunicación. Y Ricardo Baruch, he leído que hacía varios comentarios o varias entrevistas en las que ya hablaba cómo empezáis a ver un fenómeno que en Europa y en Estados Unidos llevamos tiempo viendo, y luego haremos una revisión de las ETS bastante rápida. Entonces, la parte inicial es importante y va a centrarse en el impacto que tienen las medidas de prevención de la transmisión del VIH en infecciones de transmisión sexual. Y primero empezaríamos con una revisión rápida de las estrategias que tenemos para prevenir la transmisión del VIH. Y aquí veríais pues todas las diferentes estrategias que nosotros estamos utilizando, que podemos utilizar para prevenir la transmisión del VIH. Y dentro de estas estrategias hay tres en las que utilizamos fármacos antirretrovirales. La primera estrategia de prevención de la transmisión fue la profilaxis posexposición, o la administración de fármacos a mujeres embarazadas para prevenir la transmisión madre a hijo. Y, en cualquier caso, yo me centraré ahora en el tratamiento como prevención y la profilaxis preexposición, que yo creo que son dos estrategias fundamentales. Y antes de nada, quería transmitiros una reflexión que Tony Fauci hizo ahora en Madrid hace unos días en el Congreso de Prevención del VIH. Y una de las cosas que comentaba, que yo creo que es muy importante, es que, aun disponiendo de todas las herramientas para ser capaces... ¿Sí?
aun disponiendo de herramientas que nos serían o nos permitirían controlar realmente esta epidemia, siguen existiendo o tenemos brechas que están limitando un poco este problema. Tenemos herramientas como la profilaxis posexposición y la profilaxis preexposición, pero desgraciadamente no estamos siendo capaces de utilizarla en toda la intensidad que tendríamos que utilizarlas, puesto que si así lo hiciéramos seríamos capaces realmente de controlar esta pandemia. Es una reflexión que yo creo que es interesante y quería haceros porque me pareció francamente importante. Ahora hablaremos un poco de las enfermedades de transmisión sexual en el contexto de la estrategia de Treatment as Prevention, ¿no? De tratamiento como prevención. El tratamiento como prevención empieza un poco a aparecer, y eso fue un tsunami que todos vivimos en el CROI en Boston en marzo del 2008, cuando la Corte suiza o las directrices suizas hacen el statement de que las personas seropositivas que no tienen ninguna enfermedad de transmisión sexual y que están en tratamiento antirretroviral de forma eficaz no transmiten la infección por VIH. Esto fue Pietro Vernazza quien un poco presentó este statement y fue un auténtico tsunami el que se provocó en aquel momento en la comunidad internacional. Cómo alguien era capaz de hacer una aseveración de tal magnitud con todas las consecuencias que podría ocurrir. Esto ocurrió en el año 2008 y fijaros dónde estamos ahora, ¿no? Con la evidencia clara, como mostraba Tripp, que cuando una persona está bien controlada y bien infectada no transmite la infección por VIH. El estudio inicial o los primeros estudios que hizo el mismo Pietro fue utilizando o analizando en personas en controles sin tratamiento antirretroviral, comparándolos con pacientes en tratamiento antirretroviral y con una supresión virológica por debajo de 400 copias, y él lo que analizaba era la presencia del virus libre o integrado en células en función, y lo comparaba cuál era la posibilidad de encontrar virus en personas que tenían en las barras oscuras un virus perfectamente bien controlado, comparado con aquellas personas que no tenían un virus bien controlado, no estaban recibiendo tratamiento antirretroviral. Y fijaros cómo virus libre en plasma había únicamente en un 1,8-2% de las personas, de estos 144 pacientes que estaban en tratamiento antirretroviral, únicamente un paciente no tenía virus en plasma, que había empezado tratamiento hace relativamente poco y partía de cargas virales muy altas, frente a un 67% de los pacientes controles sin tratamiento antirretroviral que tenían virus presente en plasma. Con lo cual, fijaros que aquí ya, y estamos en el año 2000, vemos que hay datos virológicos que van a soportar un poco el tratamiento como prevención, la estrategia de tratamiento como prevención que comentábamos. En este estudio del doctor Quinn, que trabaja en la Johns Hopkins y que hizo en la zona de Rakai, es una zona que está en el norte de Uganda, donde se han hecho muchos estudios con circuncisión, mostrando cómo la circuncisión es una estrategia de prevención de la transmisión por VIH, analizó en 415 parejas serodiscordantes a lo largo de 30 semanas cuál era la tasa de transmisión de la infección en función de las viremias que tenían las personas con infección. Y fijaros cómo aquí diferencian todos los pacientes, en hombres frente a mujer o mujer frente a hombre desde el punto de vista de la transmisión, y fijaros que cuando la carga viral estaba por debajo de 400 copias, la transmisión era nula. Y estamos hablando ahora del año 2000 nuevamente. Fijaros que la presentación del reporte de los suizos respecto a que un paciente con un virus bien controlado no transmitía la infección, la hacen en el 2008, pero ya antes habían reportes, habían datos que mostraban que esto podía ser así. Jorge del Romero, que trabaja en la Clínica Sandoval de Madrid y que controla muchas personas con infección por VIH y controla enfermedades de transmisión sexual, lo mismo. Analizaba en pacientes infectados en tratamiento antirretroviral cuál era el riesgo de seroconversión de sus parejas,
y en parejas sirodiscordantes, pero que estaban en tratamiento antirretroviral, analizando un poco los contactos que tenían, el número de contactos de riesgo que tenían, y estábamos hablando de 144 parejas, como la tasa de seroconversión era de 0. O sea que vemos que son datos consistentes respecto a eso. Hasta el momento en el que los suizos reportan el comunicado, y a partir de ahí se ponen en marcha pues, los estudios que todos conocéis. Estudio 052, realizado fundamentalmente en África, con 16.073 pacientes, son heterosexuales, y en estos se producen 35 transmisiones, de las que 28 están linkadas, y únicamente una de las transmisiones se produjo en el grupo de pacientes en los que se había iniciado inmediatamente el tratamiento. Es decir, aquí lo que se hizo fue randomizar a dos grupos de pacientes serodiscordantes en empezar inmediatamente el tratamiento antirretroviral o diferirlo. Las transmisiones se produjo en el grupo de pacientes que no iniciaron inmediatamente el tratamiento, 25 de ellas, y únicamente hubo una transmisión a una pareja discordante que habían empezado inmediatamente la medicación, pero estaba con un virus que aún no estaba bien controlado. El estudio Partner, el primer estudio con 11.066 pacientes, es un estudio hecho en Europa fundamentalmente, ya lo comentaba Trip Grulip, fundamentalmente en personas homosexuales, aunque no exclusivamente. Hubo 11 transmisiones de infección por VIH de estos 11.000 pacientes, de estos 1.166 pacientes, y de las 11 transmisiones, 10 se produjeron en hombres que tienen sexo con hombres. Ninguna de estas 11 transmisiones, como ya mostraba en el estudio conjunto Partner 1 y Partner 2, tenían linkado el virus, es decir, el virus de la persona que no estaba infectada de la pareja procedía de su pareja, es decir, era de parejas diferentes. Y ahora, muy recientemente, hace unas semanas, se ha publicado en Lancet HIV el estudio Opposite Attract, que es un estudio hecho entre Brasil, Bangkok y Australia, en el que analizaron en 386 pacientes discordantes, hombres que tienen sexo con hombres, todos ellos, cuántas infecciones se habían producido. Hubo 3 infecciones y no se linkó en ninguna de ellas, es decir, el virus de la persona que se había infectado no procedía de su pareja. Junto a eso, y esto ya lo ha presentado Trip, con lo cual poco más que decir, en el estudio Partner una de las cosas que ocurrió es que analizaron que en el grupo de personas con alto riesgo de infección, que serían aquellos que tienen un sexo anal pasivo con eyaculación completa, en el estudio Partner 1 no había un número importante de pacientes de esas características. Esos son los que más riesgo de transmisión de la infección tienen, que viene a ser de un 4%, y lo que se decidió fue incluir más pacientes con esas características de alto riesgo, que es los 784 parejas que se incluyen en el Partner 2 con, como decía Trip, ninguna transmisión de un virus de su pareja del infectado a su pareja. Claro, todo esto viene a que el tratamiento como prevención es una estrategia muy importante y muy eficaz, la más desde el punto de vista de prevención de la transmisión del VIH. Es decir, una persona que está con el virus perfectamente bien controlado no va a transmitir la infección a su pareja. Pero eso, y eso viene en las guías mexicanas, en las guías que habéis hecho ahora, que se han publicado ahora, la nueva versión, se hablan de ventajas de empezar el tratamiento precoz y desventajas del tratamiento precoz. Fijaros que dentro de las desventajas se incluyen o incluís la percepción de un menor riesgo de transmitir o de reinfectarse por el VIH, con lo cual hay menos medidas protegidas. Es decir, hay una serie de aspectos que lógicamente van a acompañar al hecho de que, sabiendo que no es posible o que el riesgo de transmitir la infección con un virus bien controlado es prácticamente nulo, haya una relajación desde el punto de vista de las medidas de prevención. Algo que tiene toda la lógica del mundo y que iría un poco o acompañaría a lo que estamos un poco hablando ahora, que es la incidencia o el riesgo de infecciones de transmisión sexual, llamemos clásica, en el contexto de estas estrategias de prevención de la transmisión del VIH. Fijaros que es difícil analizar
analizar cómo impacta el tratamiento como prevención en la incidencia o en la aparición de nuevas enfermedades de transmisión sexual. Todos los estudios de los que estamos hablando, lo que se está analizando es la transmisión de la infección de una persona que está infectada por el VIH a su pareja. Con lo cual, en este contexto, intentar analizar cuál es el riesgo de transmisión de infecciones de transmisión sexual clásicas, y hablamos de ellas, la gonorrea, la clamidia o la sífilis, es difícil de entender. Es decir, es difícil que en estos grupos de estudio del 052, del partner, vayamos a ver algún problema o alguna incidencia más alta de lo habitual en esta estrategia de tratamiento como prevención. Con lo cual, para ver un poco si la utilización de estas estrategias va a conllevar un incremento en las infecciones de transmisión sexual, nos vamos a tener que ir a analizar cohortes. Y esta primera cohorte que estáis viendo es la cohorte de UK. Aquí lo que estáis viendo es cuál es la evolución de las diferentes enfermedades de transmisión sexual. En azul estáis viendo la incidencia de nuevos casos de transmisión de la infección por VIH, en rojo sería la sífilis, en verde sería la gonorrea y en lila sería la clamidia. Y fijaros cómo aquí van apareciendo la inclusión de diferentes estrategias, pues la inclusión de la profilaxis postexposición. Aquí es cuando en el año 2008 aparece el reporte de la Corte Suiza informando de que no hay riesgo de transmisión de la infección. Fijaros cómo en este momento hay un incremento claro de enfermedades de transmisión sexual. Este reporte, queramos o no, fue recibido por la comunidad gay como una posibilidad de tener relaciones sin utilizar el preservativo, algo que lógicamente iban buscando, y que aquí, como en el año 2012, y se incluye el tema del tratamiento como prevención, continúan incrementándose las infecciones de transmisión sexual. Es decir, ¿qué podríamos inferir de esta gráfica que estamos viendo aquí, que nos muestra la evolución de enfermedades de transmisión sexual clásica en el contexto de diferentes escenarios? Pues cuando hay conocimiento, o empieza a haber un conocimiento de que una persona no infectada, con el virus bien controlado no transmite la infección por VIH, hay una relajación en las medidas de prevención y, por lo tanto, un incremento en las enfermedades de transmisión sexual. De una forma mucho más clara lo podemos ver en la cohorte de San Francisco. En San Francisco, desde el punto de vista del programa de salud, se decidió iniciar el tratamiento como prevención 2 años antes de que en Estados Unidos se pusiese en marcha este programa, que fue en el 2012. En San Francisco esto ocurrió en el año 2010. Entonces, fijaros que es un poco lo que estáis viendo aquí. Fijaros que aquí estamos viendo nuevamente las mismas infecciones de transmisión sexual, azul VIH, sífilis, gonorrea y clamidia. Estos son número de parejas, perdón, en función de antes de que se empezase el tratamiento como prevención o una vez que se empieza el tratamiento como prevención. Y fijaros que en el momento en el que ya se pone en marcha el programa de tratamiento como prevención en San Francisco, hay un incremento, se produce un incremento en rojo y en verde en las enfermedades de transmisión sexual. ¿Con esto qué es lo que podemos inferir? Algo que en cierta forma tiene mucha lógica, y es que desde el momento que hay un dato de que una persona infectada bien controlada no transmite la infección, va a haber una relajación en lo que son las medidas de prevención de enfermedades de transmisión sexual que no se previenen únicamente con un virus bien controlado, sino que con la utilización del preservativo. Y esos datos del tratamiento como prevención lo que llevan es a, insisto, una relajación y un incremento en las enfermedades de transmisión sexual. ¿Vale? El siguiente punto, desde el punto de vista de prevención, que quería tocar es el tema de la PrEP. ¿Vale? Desde el punto de vista de la PrEP, los datos los presentará el doctor Meyers mañana muchísimo mejor de lo que podría hacerlo yo, pero en cualquier caso aquí tenemos diferentes medidas o estrategias de PrEP, de profilaxis preexposición, utilizando combinaciones de fármacos, anillos de fármacos o incluso vacunas. Fijaros que en la parte superior estaríamos viendo cuál es la eficacia de estas medidas de PrEP mediante el Truvada, y esta eficacia es tremendamente alta. Insisto que no voy a entrar en ello.
El impacto de la PrEP desde el punto de vista de la transmisión del VIH, al margen de los estudios que os he mostrado, IPREX, IPERGAI, el PROUD, todos estos estudios que los hemos visto anteriormente desde el punto de vista de eficacia, a nivel de la comunidad, por decirlo, lo podríamos ver reflejado en esta gráfica que estáis viendo. Esto es un poco los datos en la parte superior más en granate serían todas las serologías que hacen durante estos periodos de tiempo en el Chelsea and Westminster Hospital y en Dean Street, en todo lo que es la zona esta de Londres, del Soho y demás. Aquí tenéis las serologías que se han hecho, que más o menos son constantes a lo largo del tiempo. Sin embargo, fijaros cómo desde la aparición de la PrEP, que en el caso de Dean Street se hizo en el año 2015, pues es más o menos en el 2015 cuando se fue una disminución, disculparme, importante en lo que son nuevas infecciones o nueva transmisión de infecciones por el VIH. Con lo cual, está claro, es indudable, nadie lo puede cuestionar que la PrEP es una excelente estrategia desde el punto de vista de prevención de la transmisión del VIH. Ahora bien, ¿qué consecuencias tiene la PrEP desde el punto de vista de nuevas infecciones de transmisión sexual? Y cuando hablo de infecciones de transmisión sexual, entenderme que estoy hablando de las clásicas, gonorrea, clamidia, sífilis, linfogranuloma, etc. Pues en este sentido hay estudios muy dispares. Este estudio, presentado en IDWeek hace unas semanas, de un grupo de New Jersey con 125 pacientes, en los que analizaron desde el momento de la inclusión de la PrEP cuántas enfermedades de transmisión sexual había habido. Fijaros que en este estudio lo que concluyen son muy poquitos pacientes, pero este número 14 que estáis viendo aquí, disculparme, serían las infecciones de transmisión sexual que los pacientes tenían antes de la inclusión en el programa de PrEP. Y 48 semanas después de la inclusión en el programa de PrEP, frente a 14 habían aparecido únicamente 2 nuevas infecciones de transmisión sexual, concluyendo que la PrEP no conlleva un incremento de infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, estos datos no son constantes, ni muchísimo menos. De hecho, yo creo que este es un dato más marginal. Fijaros, aquí lo que podéis ver es un estudio que se publicó, es un metaanálisis que se publicó en el año 2016 por el grupo de UCLA de Los Ángeles, la Universidad de Los Ángeles, en el que analizaron estudios, la aparición de nuevas infecciones de transmisión sexual antes del PrEP y posteriormente al PrEP. ¿Vale? Y es lo que estáis viendo aquí. Aquí estaríais viendo los estudios en los que analizan infecciones de transmisión sexual que aparecen una vez se ha implementado la PrEP, y aquí estaríais viendo 11 estudios en los que se analizan enfermedades de transmisión sexual en hombres que tienen sexo con hombres que no utilizan la PrEP. ¿Vale? Desde el punto de vista de qué ocurrió, los datos son aplastantes, porque la probabilidad de infecciones de transmisión sexual son claramente mayores, 25.3 veces más cuando estamos hablando del gonococo, 11 veces más cuando estamos hablando de la infección por clamidia, o 44 veces más cuando estamos hablando de la sífilis, cuando hay utilización de PrEP versus cuando no hay utilización de PrEP. ¿Vale? Estos datos son muy claros. Sin embargo, han sido muy criticados y la misma gente de UCLA, probablemente de otro departamento, porque no se deben llevar muy bien, machacaron el análisis que hicieron estadístico los anteriores, explicando que no habían tenido en cuenta un análisis univariado, que habían hecho un análisis incorrecto de los datos de uno de los estudios, incluso del PROUD, y hubo un grupo que volvió un poco a cuestionar y volvió un poco a quejarse de que se ponía en la picota, mediante este metaanálisis, la utilización de la PrEP, al entender como una crítica a la utilización de la PrEP el hecho de que aparezcan más infecciones de transmisión sexual en el contexto de la misma. Nuevamente volvemos a lo mismo del concepto de tratamiento como prevención. O sea, el tratamiento como prevención es una excelente herramienta para controlar la transmisión de la infección por VIH, pero es lógico entender que lleve de la mano una relajación en las medidas clásicas de prevención de transmisión de enfermedades de transmisión sexual como el gonococo, la clamidia, y pues con
el PrEP nos pasa 3/4 partes de lo mismo. Lo que pasa es que muchas veces se entiende como un ataque a la PrEP el hecho de decir que la PrEP conlleva un incremento de infecciones de transmisión sexual, que yo creo que lo conlleva. Hay datos que están diciendo, y probablemente sea así, que en un futuro la utilización de la PrEP se traduzca en una disminución de las enfermedades de transmisión sexual. Y esto se está justificando porque en un programa de PrEP, los pacientes que están recibiendo PrEP van a estar mirados con lupa desde el punto de vista de nuevas infecciones de transmisión sexual, lo cual permitirá el identificar de forma precoz estas infecciones de transmisión sexual, tratarlas y, por lo tanto, disminuir la prevalencia o la incidencia de estas nuevas infecciones de transmisión sexual. Y esto es lo que vendría reflejado en este estudio de aquí. En este estudio, aquí hablan de la incidencia de gonorrea, clamidia, en el contexto de una estrategia de PrEP, disminuirá con ella. Os he puesto aquí unas gráficas que seguro que entendéis tan bien como yo respecto a este modelo que nos está reflejando eso, pero en cualquier caso yo creo que sí que tiene una lógica, que en un futuro, si se hacen realmente programas como el que se está planteando en España de visitar a los pacientes trimestralmente y hacer un screening exhaustivo de enfermedad de transmisión sexual, identificaremos las infecciones en asintomáticos y así evitaremos la transmisión de nuevas infecciones. Pero hoy por hoy esto no es así, ¿vale? Un último metaanálisis hecho por la gente de Melbourne, analizaron 17 estudios, fue un estudio quizá desde el punto de vista de metaanálisis más detallado que el que hizo la gente de UCLA. Analizan 17 estudios, la mayoría de ellos son estudios prospectivos, en los que analizan el contexto de la PrEP. Fijaros que cuando ellos valoran, en estos 17 estudios, valoran si la utilización de la PrEP, tiene un incremento de infecciones de transmisión sexual. Para ello analizan 8 estudios con unos 3.800 pacientes y concluyen que efectivamente hay un odds ratio de 1.24 desde el punto de vista de en lo que es utilización de PrEP en cuanto a nuevas infecciones de transmisión sexual, y en el caso de la infección por clamidia a nivel rectal, este odds ratio aumenta a 1.56. Quiere decir que sí que se ve en este metaanálisis un incremento de las infecciones de transmisión sexual, y de los 17 estudios, en 8 analizan si la utilización de la PrEP se traduce en un mayor número de situaciones o de prácticas de riesgo, y ven que realmente es así. O sea que en cuanto a situaciones de riesgo alto de transmisión sexual, claramente se incrementan en aquellos casos en los que hay el PrEP de por medio. Con lo cual, yo de esta primera parte concluiría que, siendo el tratamiento como prevención y la PrEP excelentes herramientas a la hora de la prevención de la transmisión del VIH, conllevan un incremento de las enfermedades de transmisión sexual clásicas. En ese sentido, Jean-Michel Molina, que sabéis que es el que coordinó el estudio Hypergay, que es el estudio que valoró la PrEP puntual, es decir, en el contexto de relaciones sexuales, sabéis que la administración de la PrEP puede ser o de forma continua o de forma intermitente. De forma intermitente, cuando la vamos a administrar únicamente o el paciente la va a tomar en el contexto de una situación puntual de riesgo. Pues Jean-Michel Molina planteó en el CROI de hace 2 años un estudio muy interesante que sería la utilización de la profilaxis post-exposición, es decir, utilizar después de una relación sexual doxiciclina para prevenir infecciones de transmisión sexual en pacientes que estaban tomando PrEP en el contexto de Hypergay. Este, sin embargo, no fue el primer estudio que valoró esta posibilidad, porque ya en el año 2010 hubo un estudio, que es este que estáis viendo aquí, en el que, realizado en Emory, en el que lo que analizaron fue este estudio se hizo en Los Ángeles por un grupo de LGTB, de lesbianas, gays, transexuales. Y bueno, pues lo que hicieron es, ellos identificaron pacientes que habían tenido al menos 2 o más episodios de sífilis desde que habían empezado a controlarse, y lo que hicieron es administrarles, los randomizaron a darles doxiciclina
200 miligramos al día versus no darles nada. En la parte superior de la diapositiva veréis aquí que pone rama de doxiciclina y fijaros los casos de infecciones de transmisión sexual que se produjeron durante las 48 semanas que duró este estudio. Por el contrario, en la parte inferior de la diapositiva lo que estáis viendo son las infecciones de transmisión sexual que se identificaron en el grupo de pacientes que se randomizaron y fueron a la rama de no doxiciclina. Y fue significativamente mayor el número de infecciones de transmisión sexual en el grupo que recibieron doxiciclina a diario versus el grupo que no recibió doxiciclina. ¿Vale? Con lo cual es como un primer adelanto a lo que luego ya Michel Molina hizo en el estudio Hypergay. En el estudio Hypergay lo que hizo fue, una vez finalizado el estudio y en la parte de extensión, lo que hizo fue los pacientes que accedieron a participar en este otro estudio. En este estudio lo que hicieron fue randomizar los 332 pacientes que hubo, de forma que 116 pacientes recibieron doxiciclina, en este caso en el contexto de la relación de riesgo, así como en el anterior estudio lo tomaban todos los días, en el estudio o en el subestudio del Hypergay únicamente lo tomaban en el contexto de la relación sexual. ¿Vale? Y lo que hizo fue randomizar a estos pacientes. ¿Qué resultados obtuvo? Aquí tenéis, en el caso de no doxiciclina, cuál es el riesgo acumulado de nuevas infecciones de transmisión sexual de forma global. Fijaros que es claramente superior esta curva de Kaplan-Meier en rojo versus esta azul, que serían aquellos pacientes que sí recibieron doxiciclina. Esto a nivel global, analizando todas las infecciones de transmisión sexual. Cuando se analizó sífilis y clamidia, también se vio una diferencia, pero esa diferencia no se vio en el caso del gonococo. Aquí hay un problema importante y es que el tema de las resistencias. La utilización de doxiciclina a la dosis que se está utilizando en este caso puede suponer un riesgo desde el punto de vista de incremento de resistencias a el gonococo. De esa manera, los británicos, las guías británicas, lo que están diciendo es que la utilización de la doxiciclina como prevención posexposición después de un contacto de riesgo únicamente se tiene que hacer dentro de ensayos clínicos porque nos faltan datos un poco para saber si esa estrategia es una estrategia segura o no es segura. Aquí acaba esta primera parte que hemos hecho de infecciones de transmisión sexual en el contexto de estrategias de prevención de transmisión del VIH. Y ahora querría entrar un poco en el tema del chemsex. Fijaros, esto es un poco lo que os comentaba. Cuando estaba un poco preparando la presentación, entré y puse chemsex México. Y empiezan a aparecer diferentes reports o diferentes publicaciones, artículos que están diciendo que realmente el chemsex empieza a ser un problema en México. No es de extrañar, o sea, si no lo estáis viviendo, lo vais a vivir y no vais a tardar mucho. Este es un fenómeno que empieza más o menos en California a principios del siglo, en el 2000, después pasa a Reino Unido, Alemania, Francia y España, y ahora estamos teniendo un problema realmente importante. ¿Qué es el chemsex? Chemsex es sexo y drogas. O sea, hasta ahí nada nuevo, ¿no? Bajo la capa del cielo. O sea, esto debe ser tan viejo como la celebración de los muertitos. O sea, desde los etruscos, pasando por los romanos en sus orgías, al principio de siglo, la época de psicodelia, sexo y drogas lo ha habido toda la vida. ¿En qué se diferencia del chemsex? El chemsex es la utilización de drogas no prescripcionales con idea de prolongar el placer en las relaciones sexuales. O sea, esta es la definición de chemsex. O sea, lo que estás buscando con las drogas es facilitar o aumentar la satisfacción en las relaciones sexuales. ¿Vale? Y hay diferentes fenómenos, como estáis viendo, aspectos que rodean el fenómeno del chemsex. Por un lado, es prácticamente único o solo se da
en hombres que tienen sexo con hombres. Esto no quiere decir que parejas heterosexuales puedan hacer sexo con drogas, pero el concepto es un poco diferente. O sea, pensar que en el chemsex intervienen otros aspectos dentro de la problemática de la aceptación de la homosexualidad, de la aceptación de algunas prácticas sexuales que se pueden tener, del buscar una relación en grupo en hombres que tienen sexo con hombres para sentirse más a gusto. Es decir, el fenómeno del chemsex es un fenómeno centrado en hombres que tienen sexo con hombres. Normalmente, aunque no siempre, se caracteriza por múltiples parejas, ¿vale? Normalmente es sin utilización del preservativo, con lo cual ya aquí entendemos un poco el riesgo de infecciones de transmisión sexual. Dentro de las drogas recreacionales, si bien todas se incluyen en el fenómeno del chemsex, drogas clásicas como la cocaína, las nuevas drogas de diseño que más se están utilizando serían drogas como la metanfetamina o tina, el GHB o GBL y la mefedrona, que serían muy específicas o muy típicas del chemsex. Normalmente hay problemática en el consumo, pueden estar en el contexto de prácticas sexuales extremas, en relación con el consumo también de ketamina, que es un anestésico o una droga disestésica que puede favorecer prácticas agresivas. En personas con infección por VIH es mucho más frecuente este fenómeno de chemsex, por eso lo vamos a ver, y típicamente se caracterizan por sesiones muy prolongadas. En Barcelona es reuniones a lo mejor en un apartamento de 10 personas que con tina, mefedrona, GHB pueden estar 24, 48, 72 horas teniendo sexo, evidentemente sildenafilo, porque no hay supermanes por ahí, y están teniendo sexo durante varios días sin parar. Aspectos que facilitan el tema del chemsex, por eso es un fenómeno nuevo, está muy relacionado con todo el tema de las aplicaciones de móviles. Grindr, Scruff, Guapo, son aplicaciones en las que están completamente conectados. Si por casualidad alguno de vosotros se abre una aplicación en Grindr, podrá ver que va a haber perfiles de la gente explicando, uno, si hacen o no hacen PrEP, y dos, si están consumiendo chemsex. Y además lo ponen de forma completamente abierta, como estáis viendo aquí. Son drogas muy fáciles de hacer, extremadamente fáciles y extremadamente baratas, y eso es un problema brutal. De hecho, os recomiendo que no lo hagáis. Podéis entrar en internet y tendréis un tutorial fantástico de cómo hacer algunas de estas drogas. Si no queréis entrar en internet o uno no es hábil en este tema, lo que puede hacer es, a través de internet oscuro, conseguir estas drogas sin que haya ningún tipo de traza. Y luego tenemos fiestas de la comunidad gay en la que esto es especialmente frecuente. Fijaros entonces cómo tenemos un contexto de situaciones o de fenómenos que están favoreciendo la explosión del chemsex. Por eso os digo que no es algo únicamente atribuible a algunas ciudades de Europa, sino que ya esto lo podemos encontrar o se puede encontrar en prácticamente todas las ciudades del mundo. ¿Cuál es la frecuencia del chemsex? Estos son estudios, el estudio Astra, que está hecho en varias ciudades de Europa, y estos son estudios hechos en Australia. Yo os voy a mostrar aquí los datos de mi hospital. Sabéis que en el Hospital Clínic controlamos unos 5.000 pacientes. Nosotros hicimos un cuestionario en el que incluimos a 1.032 pacientes, les preguntamos si había habido un consumo de estas drogas en los 6 meses previos, y fijaros que un 41% de nuestros pacientes reconocía haber hecho consumo de chemsex en los últimos 6 meses. No todos los consumos tienen que ser adictivos y problemáticos, pero sí que es algo que es cada vez más frecuente. Una de las formas de consumo muy peligrosas que hay es el slamming, que es el consumo de estas drogas por vía endovenosa. ¿Vale? ¿Qué población tendríamos que vigilar? O sea, si me preguntáis, ¿qué pacientes tendríamos que vigilar? Claro, esto es muy fácil, ¿no? ¿Quién es de estos el ladrón? Pues yo creo que lo tenemos bastante claro todos, ¿no? O sea, por el aspecto somos capaces de identificarlo. Pero si la pregunta que os hago, ¿quién está haciendo chemsex de estos dos? Aunque todos iríais a por este individuo, esto no tiene absolutamente nada que ver, porque no tenéis que esperar en lo que es el consumo del chemsex de un perfil específico desde el punto de vista de las características. Normalmente en los estudios en los que se ha analizado esto suele ser gente joven, sin convicciones religiosas, que puede haber consumido alcohol con importancia, con muchas parejas sexuales, sin pareja estable, con enfermedades de transmisión sexual que siempre nos tienen que poner en
alerta cuando hay varias infecciones de transmisión sexual en analizar el fenómeno del chemsex, y con infección por VIH, que es otro fenómeno que también acompaña al chemsex. Con lo cual, probablemente tendríamos que, al menos en la entrevista que hacemos a nuestros pacientes cuando vienen a la consulta, preguntarlo o pasar un poco por encima del tema. Desde el punto de vista de las drogas, pues tenéis aquí la tina, que es probablemente la droga más utilizada, la mefedrona, GHB o GBL. Estas serían las drogas más clásicas que se están utilizando. Esto sería ketamina, estos serían los poppers, también se utilizan mucho. Es decir, tenemos innumerables drogas. La cocaína también se incluye dentro del fenómeno del chemsex, que puede aparecer aquí. Y eso con benzodiazepinas, con inhibidores de la 5-fosfodiesferasa por el tema de erección y como anabolizantes que también suelen consumir estos pacientes. ¿El fenómeno del chemsex es un fenómeno problemático o no problemático? Pues realmente hay pacientes con serios problemas a nivel laboral, a nivel físico, o sea, que destrozan su vida por la adicción al chemsex. Pero pensar que el chemsex normalmente se acompaña de un incremento de infecciones de transmisión sexual, y no es raro, todas las semanas vienen 2 o 3 pacientes al hospital que han hecho un consumo un poco mayor de lo que debían de GHB, que es un depresor importante del sistema nervioso central, y acaban en urgencias intubados, y hemos tenido 3 pacientes que han fallecido este año. Con lo cual, desde el momento que pueden haber estos problemas, el chemsex siempre se debe considerar como un fenómeno problemático. Desde el punto de vista del manejo, lo más importante es que tendremos que individualizar el soporte que damos a nuestros pacientes en función del tipo de consumo que hacen, y en cualquier caso no es tanto insistir en que dejen de consumir, sino en minimizar el riesgo del consumo que puedan tener, ¿vale? Y para eso tendremos que explicarles cuáles son los efectos que producen las drogas que están consumiendo, los riesgos de sobredosis que pueden tener, las interacciones que puedan tener, el riesgo de enfermedades de transmisión sexual que conlleva el chemsex, ¿no? Y el evitar prácticas extremas. La semana pasada tuvimos un paciente con una perforación, pero a nivel de ángulo esplénico. Y ofrecerles el soporte que podamos darlo a estos niveles. ¿De acuerdo? El soporte, como es el caso de Dean Street, va a ser un screening importante de enfermedades de transmisión sexual, y en el caso del slamming, pues explicarles el riesgo que conlleva la inyección de drogas vía parenteral. Y desde el punto de vista de infecciones de transmisión sexual, no es raro entender lo que estáis viendo en este artículo, en el que hay un incremento significativo de infecciones de transmisión sexual bacterianas, infecciones de transmisión sexual fundamentalmente a nivel rectal, o infección por el virus de la hepatitis C. De hecho, aquí estáis viendo los casos de nuevas infecciones por virus de hepatitis C que ha habido en el Hospital Clínic en estos últimos años, y fijaros cómo se han disparado en estos últimos años. Cuando analizamos un poco los factores que se asocian a estas nuevas infecciones agudas por virus C, en un 62% de los casos eran pacientes que consumían chemsex. Con lo cual, entendamos que el chemsex es un fenómeno muy importante, y que conlleva un riesgo alto de infecciones de transmisión sexual. Y ya estoy acabando, y de forma muy rápida voy a revisar, puesto que la idea de esta presentación era revisar un poco ETS. Hemos visto un poco el riesgo de ETS en el contexto de medidas de prevención, de estrategias de prevención de transmisión del VIH. Hemos visto el papel de la doxiciclina, de la profilaxis posexposición con doxiciclina de infecciones de transmisión sexual en el contexto de PrEP, y hemos dicho que no. Hemos analizado el fenómeno del chemsex, estemos al tanto, porque es un fenómeno que viene con fuerza, y es muy difícil de controlar en la consulta. Y rápidamente, infecciones de transmisión sexual. Desde el punto de vista sindrómico, las podemos clasificar en uretritis o cervicitis, es decir, supurativas o ulcerativas. Esta iría también en supurativa o ulcerativa a nivel de ano. Y los gérmenes más frecuentes dentro de las supurativas van a ser gonococo, clamidia y Mycoplasma genitalium, y desde el punto de vista de las ulcerativas, herpes, sífilis y linfogranuloma venéreo, que está convirtiéndose ya, yo creo que en una pandemia. Vivimos una epidemia en Barcelona de linfogranuloma desde hace un montón de tiempo. Esta sería una distribución así muy simplista de infecciones de transmisión sexual, y me centraré únicamente o fundamentalmente en el tema del gonococo y en el tema del linfogranuloma y LUES. Desde el punto de vista de la uretritis, la clínica la conocemos perfectamente: supuración, disuria,
diarrea y meatitis, que es una irritación del meato urinal más característica de bacterianas no intracelulares. ¿Vale? Aquí tenemos las causas más frecuentes, siempre gonococo, clamidia, serotipos de K, de la A a la C sabemos que es tracoma, y de la K hacia adelante serían los serotipos L1, L2, L3 que producen el linfogranuloma venéreo. Mycoplasma genitalium, que está cogiendo una importancia tremenda, y luego otros gérmenes que estamos viendo aquí. ¿Vale? Desde el punto de vista del diagnóstico, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es un examen del exudado para ver un poco la presencia de leucocitos, hacer un gram, y si hay diplococos gram positivos intracelulares entenderemos que se trata de una gonocócica, y si el gram es negativo hablaremos de una uretritis no gonocócica. El cultivo es importantísimo porque nos va a ayudar desde el punto de vista de analizar las resistencias que tiene el gonococo que estamos tratando, puesto que desde el punto de vista de sensibilidad siempre la PCR nos va a dar una sensibilidad mucho más alta que el cultivo. A nivel del manejo, la tendencia actualmente, y ahora lo vamos a ver, es si el paciente no está con una clínica franca, no hacer tratamiento de forma empírico. Y ahora lo vais a ver. El tratamiento del gonococo es una combinación de ceftriaxona clásicamente con acitromicina, de la uretritis, perdona. Sin embargo, el problema que estamos teniendo con esta combinación es, por un lado, el creciente incremento de resistencias al gonococo que está habiendo, y por otro lado, la aparición, como os he dicho, de Mycoplasma genitalium. El tratamiento de Mycoplasma genitalium o la administración de 1 gramo de acitromicina, que es el tratamiento empírico que haríamos ante una uretritis con 1 gramo de acitromicina, no sería capaz de curar Mycoplasma genitalium, que requiere un tratamiento más prolongado o con acitromicina o con una quinolona de última generación, y favorecería la aparición de resistencias. Y esto es algo que hace unos pocos meses en la JUSTI no se ha parado de hablar. O sea, está empezando a discutir la utilización de acitromicina en el tratamiento empírico, al menos, de enfermedades de transmisión sexual. Hubo un montón de comunicaciones, como estáis viendo aquí, que lo que hacían era cuestionar la utilización de acitromicina en el caso de utilizarse de forma empírica, puesto que si hay un Mycoplasma genitalium, que es un microorganismo bastante frecuente, vamos a favorecer la aparición de resistencias. Desde el punto de vista del linfogranuloma, fijaros lo que os comentaba, aquí estáis viendo cuál es la evolución del linfogranuloma en función de orientación sexual o práctica sexual. Todos los casos de linfogranuloma que estamos viendo en Barcelona es en hombres que tienen sexo con hombres. La forma de presentación puede ser o por una úlcera, que puede ser genital o que puede ser anal, que característicamente es dolorosa a diferencia de la producida por sífilis, o pueden aparecer o presentarse con una adenopatía, pero también es muy frecuente el fenómeno de proctitis, y aquí tenéis una anuscopia de alta resolución que hice a un paciente la semana pasada con una clínica de proctitis, que salió un linfogranuloma venéreo en la PCR con toda esta mucosidad y este exudado purulento y estas ulceritas que tiene a lo largo de todo el canal anal. Desde el punto de vista del tratamiento del linfogranuloma, doxiciclina cada 12 horas durante 3 semanas es el tratamiento clásico, pero acitromicina, y hemos hecho un estudio que mandamos ahora acabamos de mandar ahora al Lancet Infectious Diseases con acitromicina 3 semanas consecutivas, que puede ser una alternativa. Enfermedades ulcerativas, la más frecuente es el herpes genital. Sabéis que normalmente van a ser varias úlceras que pueden confluir en una sola y que se caracterizan por ser bastante dolorosas, a diferencia de las producidas por sífilis, que serían úlceras únicas, aunque pueden ser úlceras múltiples. Todos estos casos que estáis viendo son pacientes con sífilis. Podemos tener lesiones que no son a nivel genital, como este chancro a nivel del pezón o esta ulcerita que tienes aquí en la mucosa yugal. Aquí se ve menor, pero podéis ver otra. En su forma secundaria, el exantema maculopapular con afectación palmoplantar, aunque alopecia es otra presentación, o el condiloma plano, exantema maculopapular, afectación palmoplantar, con a veces muy poquitas lesiones no claras, que todas corresponden a un secundarismo luético,
Y esto que estáis viendo aquí es un paciente con una sífilis maligna, que es un exantema papular que normalmente acaba dejando, como ocurrió a este paciente, unas lesiones francamente importantes. Ya para finalizar, el tratamiento, que es lo último que se ha discutido o que se está discutiendo últimamente, es cómo tratamos la sífilis precoz en los pacientes con infección por VIH. Si tenemos que dar 3 dosis, como hay autores que postulan, o una dosis de penicilina benzatina intramuscular sería suficiente. Aquí tenéis un estudio en el que hay una menor curación en el caso de que haya la administración de una única dosis de penicilina. Frente a este estudio en el que el aclaramiento o la curación de la forma de sífilis temprana, es decir, de menos de un año de evolución, es similar en los 3 grupos. Concluiría un poco todo lo que hemos hablado con que la introducción de las estrategias de prevención de transmisión de la infección por VIH, tratamiento como prevención y PrEP, aunque excelentes como herramientas de prevención, parecen asociarse a un riesgo compensatorio que se traduce en más prácticas de riesgo y más infecciones de transmisión sexual. La profilaxis post-exposición de enfermedades de transmisión clásica con doxiciclina no debería utilizarse de rutina hasta que no se dispongan de más datos. El chemsex, como os he dicho, es un fenómeno creciente que traduce un incremento importante de todas las enfermedades de transmisión sexual y de otras complicaciones, y que es de difícil manejo para lo que nos tenemos que preparar. Y finalmente, el papel de la citromicina como tratamiento empírico de las uretritis, cervicitis y proctitis está cada vez más cuestionado por la irrupción del micoplasma y el riesgo de resistencias. Muchas gracias por la atención y preguntas.